Hola, familia, soy Daniel y estoy muy feliz de estar aquí para leer con ustedes la palabra de Dios. A cada historia nos enseña algo especial para vivir con fe y alegría. Vamos a disfrutar juntos esta lectura. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Ecab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera Gistu, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesolemat, hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Josías su hijo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Asalía, hijo de Meselam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová,
y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, Ané, hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán, al rey dio cuenta al rey, y dijo: en tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: Han el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego, el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Eshicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tixfa, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado, para que preguntaseis a Jehová, diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados, y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo, ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto, que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asara, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer Ané. Hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Giba
hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofat, que está en el valle del hijo de Jainem, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amonán, y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Asara. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Niqueo, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquél, así que le vio, lo mató en Meguido, y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joecas, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna An, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamet, para que no reinase en Jerusalén,
e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Niqueo puso por rey a Iliquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacem, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacem pagó a Faraón la plata, y el oro más hizo avaluar la tierra, para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno, según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Niqueo. De 25 años era Joacem cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Rumán, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacem vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra Elan. Pero Jehová envió contra Joacem tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá, para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo a sí mismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar los demás hechos de Joacem, y todo lo que hizo ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacem con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón rey de Israel en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos valientes para hacer la guerra, los llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libnán, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacem. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó,
habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro, y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos, y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red, y granadas alrededor, todo de bronce. E igual, labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra, que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamet. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá. Puso por gobernador a Gedalías Ishu Yaicán, Ishu Yisafán, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mispan Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia. Ipsilon Hus, Irabin. Más en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto, por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Familia linda, Dios les bendiga. Si están disfrutando esta lectura, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para seguir aprendiendo juntos de la palabra. Vamos a continuar con la lectura. Primer libro de las Crónicas, capítulo 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahaleol, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. En los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanom. Los hijos de Cam: Cos, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cos: Seba,
Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedan Ancús, engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró a Ludim, a Unaumim, Libin, Naftuim, Patruzim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, a Ujaxezeu, a Ueveu, a Araseu, a Usineu, a Uajvadeu, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eberán. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad Selefi, a Sacmavechi, Jerau, Adorum, Usau, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, Ofer, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Sem, Arfaxad, Sela, Hiber Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abram, el cual es Abram. Los hijos de Abraham, Isaac y Ismael, y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Agibieo, Mibisón, Mismauduma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Shua, los hijos de Joksán, Seba y Dedán, a los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Yalam y Corá. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Samá y Misa. Los hijos de Sir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. A los hijos de Lotán, Ori y Omam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onaman. Los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón, Amram, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Izer, Bilán, Sahabán y Jaacán. Los hijos de Disán, Uz y Aranen. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Idom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, Ambela, hijo de Bier. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Borra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los temanitas. Muerto Husam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobat, que está junto al Éufrates. Ipsilo muerto Saúl, reinó en su lugar Bauhanan, hijo de Akibar. Muerto Baalanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer, Mijetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Muerto Hadad, sucedieron en Edem los jefes China, Alva, Geter, Aulibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Iraman. Estos fueron los jefes de Iram. Primer libro de las Crónicas, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Shua, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, Cuayon lo mató. Y Teimar, su nuera, dio a luz a Feres y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Feres, Esrón y Amulan. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etanan. Los hijos que nacieron a Esrón
Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Amenadab, y Amenadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Bus en Bus. Engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab su primogénito. El segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Oshen y el séptimo Davidán, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres: Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Jiriet de su mujer Azuban, y los hijos de ella fueron Jizer, Sobab y Ardón. Al muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Uren, y Hur engendró a Uri, y Huri engendró a Besaleel. Después entró Esrón a la hija de Macuar, padre de Galahad, la cual tomó siendo el de 60 años. Y ella dio a luz a Sigab, y Sigab engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galad. Pero Jizer y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenet y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Macuer, padre de Galaad. Y el nombre de la mujer de Ebillor fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Moliden, los hijos de Neidab, Sild y Apaiman, y Sild murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesán hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alai, en los hijos de Yada, hermano de Samai, Yeter y Jonatán, y murió Yeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasha. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Yarja. A este Sesán dio su hija por mujer. Y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán. Y Natán engendró a Zabad en Zabad, engendró a Eflal, engendró a Obed. Obed engendró a Jehú, engendró a Azarías. Azarías engendró a Eles. Eles engendró a Elasa engendró a Sismai engendró a Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa su primogénito, que fue el padre de Zif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Ricum, y Sema engendró a Ream, padre de Jorcoam, y Ricum engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón, padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gasesan. Y Arán engendró a Gasesan, los hijos de Yadá y Regem, Jotam, Gesam, Pelet. Efa y Saafa Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Sof, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Hur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Quiriat-Jearim, Salma, padre de Belén, y Haraf, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobol, padre de Quiriat-Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas. Y las familias de Quiriat-Jearim fueron los citritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de los cuales salieron los oratitas y los estaolitas, los hijos de Salma, Belén, y los netofatitas Eitret Bet-Joab, y la mitad de los manetitas, los oraitas, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los eneos que vinieron de Hamet, padre de la casa de Ricab. Primera Crónica S, capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón el primogénito, Ainoam, Jezreelitao. El segundo, Daniel de Abigaila de Carmel. El tercero, Absalón hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías hijo de Agüit. El quinto, Cefatías de Abital. El sexto, Eterim de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón,
donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón. Ishu de Betisúa, Ishu de Emil y otros 9, y Barare, Elisama, Ilaiflat, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Teimar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Robom, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías y Iyu, Yeschi, Jotam. Hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías fueron Johanán, su primogénito, el segundo Joacem, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. En los hijos de Joacem fueron Jeconías su hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías fueron Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senasar, Jecamías, Osama y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simeyen, y los hijos de Zorobabel fueron Mesulam, Ananías y Selomit su hermana, y Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusabeset, 5 por todos. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías, su hijo Refaías, su hijo Agná, su hijo Abigías, su hijo Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías. Y los hijos de Semaías fueron Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliosib, Pelaías, Acob, Joanán, Dalaías y Anani. Primera Crónica S, capítulo 4. Los hijos de Judá fueron Feres, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reía, hijo de Sobal, engendró a Yahat, y Yahat engendró a Jumai y a Lahad. Estas son las familias de los oratitas, y estas son las del padre de Etam: Jezreel, Isma, Egibdus. El nombre de su hermana fue Gislelponi. Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Hor, primogénito de Efrata, padre de Belén Anasur. Padre Yitecuau tuvo 2 mujeres, Ela y Nahara. A Nahara dio a luz a Husam, Efer, Temeni y Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Los hijos de Ela fueron Seret, Jesoar y Ednanancos. Engendró a Anub, a Sobeba y a la familia de Ahargel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en Dolor-Ané, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañan. Y le otorgó Dios lo que pidió. Cueleb, hermano de Suja, engendró a Mejer, el cual fue padre de Estón, y Estón engendró a Betrofa, a Pachea y a Teina, padre de la ciudad de Nash. Estos son los varones de Recan. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atat y Meonotai, el cual engendró a Ofrané, y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carasim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Ela y Nam. Hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jeholeel fueron Sif, Zifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdros fueron Jiter, Mered, Efer, y Jalonán también engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Su mujer Jeudaía dio a luz a Jerot, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutil, padre de Sanó. Estos fueron los hijos de Bitia y Jauji Faraón, con la cual casó Mir. Los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, fueron el padre de Keila Garmita y Estemoa Mahacateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Los hijos de Isi fueron Soet y Ben-Soet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, fueron padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajaban el lino en Betspi. Y Joacem,
y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lem, según registros antiguos. Estos eran alfareros, y moraban en medio de plantíos y cercados, y moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, y Saúl, y Salum su hijo, Mibsam su hijo, y Misma su hijo. Los hijos de Misma fueron Amuel su hijo, Zacar su hijo, y Semai su hijo. Los hijos de Semai fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá habitaron en Birsiba, Molada, Azarzual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siklagi, Bech Marcabot, Azar-Susim, Bechibiri y Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. En sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Token y Asán, 5 pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y su descendencia. Mesebab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel y Leoné, Jaacobajeso Aía, Asaías, Adil Yesamiel Benaía, Isaísa, hijo de Sifí, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simerí, hijo de Semaías. Estos, por sus nombres, fueron los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Llegaron hasta la entrada de Geder, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Hallaron pastos buenos y abundantes, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en los días de Ezequías, rey de Judá, y destruyeron las tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, porque había allí pastos para sus ganados. Asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Sir, llevando por capitanes a Pelatías Nearías, Refaías y Uziel hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Primer libro de Crónicas, capítulo 5. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el quinto primogénito, más como violó el lecho de su padre. Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José y Usjisjaeo, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayoere sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel: Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, Yaí su hijo, Baal su hijo, Bera su hijo, el cual fue transportado por Tigla-Pilesa, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias. Cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Giel y a Zacarías, y Bela hijo de Azaz, hijo de Semá, hijo de Joel. Habitó en Aroer hasta Nebo y Baalmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galad. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán, hasta Salcan-Jou fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Jenai. Después Safat y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micaeo, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abagel, hijo de Uri, hijo de Jaroa, Ishu y Galaji, Ishu y Micaeo, hijo de Gesisai, Ishu y Jadú, hijo de Baz, también ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni. Fue principal en la casa de sus padres, y habitaron en Galat, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés. Hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que tensaban arco, y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Jiter, Nafis y Nodabe,
y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra. Y les fue favorable, porque esperaron en Elan y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermon y Senir, y el monte de Hermón. Estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jodiel. Hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Taiglaposar, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalaab, Orahara y al río Gozán, hasta hoy. Familia linda, gracias por acompañarme una vez más en esta lectura. Recuerden que leer la Biblia cada día nos acerca más a Dios. Oremos. Señor, te pedimos que llenes de alegría y fe a cada familia que escucha tu palabra. Ayúdanos a vivir con amor y esperanza. Dios los bendiga mucho.